Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis de Psicosomática y hoy tengo el enorme placer de estar aquí acompañada por Khalid Bárcena. Él es filólogo, doctor en filología árabe, islamólogo y especializado en sufismo y en Rumi, de quien ha escrito su tesis en el simbolismo del Ney, que estaremos hablando sobre ello porque también Jalil toca el Ney, así que me interesa que nos puedas contar un poco sobre su simbolismo y particularmente en el sufismo de Rumi, de quien recién también Jalil me contaba que prontamente en el mes de marzo va a estar saliendo un libro en la editorial Herder sobre la vida de Rumi, ni más ni menos, de quien estaremos también conversando ahorita. Jalil, bienvenidísimo a este espacio, un Muy placer bien, y muy entusiasmada también de tu presencia aquí, así que gracias. muy bien, gracias a ti, gracias al espacio psicocimática y es un placer y un honor también para mí compartir este espacio y ojalá que hagamos algo útil para las personas que tengan interés en estas temáticas. Se presenta el sufismo, ¿no? Como la rama o la ciencia esotérica o mística, ¿no? Del Islam, por lo cual, bueno, me gustaría que nos puedas introducir un poco a qué es el sufismo. Esta es la pregunta obligada, evidentemente, de qué hablamos cuando hablamos de sufismo. Y es una pregunta obligada, pero al mismo tiempo difícil de sintetizar brevemente. Eh, mm, Hay muchas maneras, yo creo, de definir lo que técnicamente llamamos tasawwuf. Tasawwuf. Esto a lo largo del curso iremos desarrollando. Tasawwuf, que allá en el siglo XVIII, siglo XIX, en Europa pasó a llamarse sufismo. Eh, ya saben, los europeos siempre hemos tenido una manía, tremenda manía, de poner ismo a muchas cosas, ¿no? Bien, cuando hallaron el tasawuf, también lo transformaron en un ismo más, en un sufismo. Bien, pero de todo eso hablaremos en el curso. Interesante. Fundamentalmente, sí, una forma no complicada de explicar podríamos decir que es la dimensión interior del Islam. Mm, Eh, Tú decías en la dimensión mística, esotérica, eh, también podríamos decirlo, definirlo así, siempre y cuando nos pusiésemos de acuerdo qué entendemos por dimensión mística y qué entendemos por dimensión esotérica. Dos palabras que hoy también a veces utilizamos muchísimo y, como tú bien sabes, no de forma muy rigurosa a veces, ¿no? Pero yo me atrevería a decir, más allá de esta definición primera, es la dimensión interior, la dimensión mística, entendiendo por mística, em, em, o si tomamos esta palabra en su sentido etimológico, esa gente que ha tenido noticia, acerca del misterio. ¿De qué mm, misterio? Pues, en definitiva, del misterio de vivir, que tiene más noticia, por decirlo así, a propósito de esto, ¿no? Del misterio de la vida. ¿eh? ¿Qué es el ser humano? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué somos? Esas que son, por otro lado, las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad desde Atapuerca hasta hoy mismo. Bien, pues a partir del siglo VII, en el ámbito espiritual del Islam y más tarde en el ámbito de la civilización islámica que engloba muchas culturas, también ha habido personas que han indagado de una forma muy, yo me atrevo a decir, muy honda, muy profunda, a propósito de estas cuestiones, ¿no? Por tanto, podríamos decir un poquito así, grosso modo, que eso es el sufismo tasawwuf. Una vía, en definitiva, de conocimiento, una senda de conocimiento. En definitiva, toda senda de conocimiento, de autoconocimiento, toda senda interior,
no es sino una forma, por decirlo así metafóricamente, de ascender la montaña, ¿no? De mm, ascender, de ascenso a la montaña. Por lo tanto, poco importa por la cara que tú asciendas la montaña, ¿eh? Una cara será más rugosa, tendrá estas dificultades. Por tanto, hay distintas vías de acceso a la montaña, pero es cierto que todas esas vías confluyen en la cima, aunque se mm, haya transitado de forma, se haya hecho la escalada o el ascenso de forma diferente. Por tanto, sí, siendo un poco rigurosos, debiéramos decir que es una vía mística islámica. Y cuando decimos islámica nos referimos a que bebe de las fuentes fundamentales diríamos, de la tradición islámica, que son por un lado el texto coránico y por otro el ejemplo, por decirlo así, el ejemplo profético, es decir, el ejemplo del profeta Muhammad, del profeta Mahoma, el profeta del Islam. A veces a mí me gusta de una forma un poquito más así, más poética, decir que el sufismo es el néctar de la espiritualidad coránica y de la espiritualidad muhammadiana. Todos los mm, grandes sabios maestros del tasawwuf, del sufismo, han tenido esos dos pilares como fundamentos de la escalada a la montaña, que en definitiva la escalada a la montaña, insisto, es ¿cómo decir? La senda de autoconocimiento y por otro lado también una senda de reconocimiento de la fuente del ser, ¿no? De la fuente del ser. claro, claro, claro. Y el mito del ascenso a través de las esferas planetarias también, que Mm, seguramente lo encontramos, ese mito y ese Sí, motivo en el Islam, seguramente no, ciertamente ciertamente. lo encontramos y, y ello aparecerá también en la temática de nuestro curso, claro que sí. Preguntarte, para practicar el sufismo, ¿hay que ser musulmán? Nuevamente la pregunta es pertinente y nuevamente la pregunta tiene distintos planos de respuesta. Lo que implica también que estamos hablando de diferentes formas de acercamiento al sufismo. Quiero ser sincero, la primera respuesta, y en un plano muy concreto, evidentemente toda persona que transita por la senda del tasawwuf, es decir, toda persona que se ha iniciado en la senda del sufismo, porque el sufismo también podríamos decir que es una senda iniciática en el sentido de que no se aprende en libros. Es una senda iniciática en el sentido de que se aprende de alguien que te da la mano, para que uno, diríamos, atraviese la puerta y inicie, diríamos, con seguridad ese ascenso, que decíamos a la montaña. Por tanto, todos los grandes maestros, todos los sabios del tasawwuf, las personas iniciadas en el tasawwuf, evidentemente son personas que, que están dentro del Islam. Efectivamente, si esta pregunta la pusiésemos en otro contexto, sería como preguntarle a una persona que es, yo que sé, que es franciscana o que es jesuita o que es, yo que sé qué, si hay que ser cristiano para ser jesuita, nosotros aquí reiríamos de la pregunta. Claro. Reiríamos de la pregunta. Por tanto, en ese plano, evidentemente. Hay otros planos en los cuales la respuesta tiene que tener otro tipo de matices. Hoy nos hallamos en un mundo y en un contexto histórico muy particular, en el cual diríamos las diferentes tradiciones espirituales, tradiciones religiosas, tradiciones espirituales, tradiciones de sabiduría de la humanidad, por decirlo así, se nos han acercado, las tenemos ahí en forma de textos, diríamos, en forma de movimientos humanos, es decir, de migraciones. Mm, Hoy, diríamos, tenemos todo eso mucho más cerca.
Por lo tanto, también una forma de aproximarse al tasawwuf es la de aquella persona que se nutre del tasawwuf en un nivel, por decirlo así, porque evidentemente la aportación, el legado espiritual, el legado literario, el legado artístico del tasawwuf, diríamos, en ese sentido no exige nada. Es decir, para disfrutar, por ejemplo, de estas caligrafías que se ven detrás de mí, no es necesario haber pasado ninguna puerta, haber hecho nada para disfrutar y nutrirse de esa belleza. Si uno desea ser un calígrafo para hacer algo así, si uno desea comprender más eso, evidentemente uno necesitará dar otro tipo de pasos, ¿no? Por tanto, insisto, hay que situar esta pregunta muy importante, evidentemente, en Claro. su contexto y en su plano. Evidentemente también lo que las personas interesadas en estas temáticas y en concreto en este seminario, en este curso que vamos a hacer, sí que tienen que saber que quien les habla va a hablar del tasawwuf con rigor, porque esta es, diríamos, yo me atrevo a decir, la primera premisa. Hoy vivimos unos tiempos demasiado sentimentalizados, en los Ujú. cuales se cifra todo en qué sientes. Y esta es una senda fundamentalmente de conocimiento. Permíteme. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Uno de los pilares fundamentales del tasawwuf. Quien se conoce a sí mismo, conoce la fuente de su ser. ¿Mm? Por lo tanto, y esa es, me atrevería a decir, la primera premisa. Entonces, lo que quería decir es que efectivamente las personas digamos, que sigan el seminario sí que han de saber que habrá rigor, evidentemente, pero que también vamos a hablar del tasawwuf desde dentro del tasawwuf. Mm, No mm, vamos a hablar, y algunos consideramos que es posible hablar desde dentro del tasawwuf siendo rigurosos, siendo eso que a veces decimos objetivos, ¿no? Siendo rigurosos con precisión. mm. Sí, sí, Pero sí, sí, efectivamente, vamos a hablar desde dentro del tasawwuf, del sí. sufismo. Y ahora que dices esto, ¿cómo, hablando de los simbolismos místicos, ¿no? Dentro del sufismo, tú has estudiado y además tocas el ney, ¿no? Si nos puedes contar de esta flauta Mm. mágica, vamos a decirle. Una especie de flauta mágica, Sí. ¿verdad? Em, En primer lugar, quizás decir que ¿por qué el gusto de tantos sabios, de tantos maestros del tasawwuf, del sufismo, por la música? Por la Mm, música. Y podríamos decir que eh, la música es algo especial en el campo de las manifestaciones artísticas. ¿No? La música tiene la virtud ¿cómo decir?, de tocar fibras íntimas de la persona que no se tocan de otra manera. Me quiero decir que ocurre lo mismo con la poesía también. Y también de ahí el gusto de los maestros del tasawwuf, que han sido muchos de ellos grandísimos poetas. Yo me atrevo a decir que tanto la poesía como la música tocan fibras del ser humano que de otra manera sería casi imposible de acceder a ellas. Am, y en este sentido hay algunas figuras capitales dentro del sufismo y sí, una de ellas es este maestro persa del siglo XIII, Maulana Rumi. Yo lo defino a veces como alquimista del corazón, alquimista del corazón y maestro de derviches, ¿no? Alquimista del corazón en el sentido de que su ejemplo y su palabra son una especie a veces como de esa piedra filosofal capaz de transformar los corazones de las personas. Y bien, él toma un instrumento que es el ney en lengua persa, en lengua árabe también, significa sencillamente caña, es una caña. Es una caña, por lo tanto, es un instrumento muy, muy sencillito. Y toma el ejemplo de ese ney, de esa
flauta como, diríamos, como ejemplo, como símbolo de muchas cosas. En primer lugar, también en primer lugar, del ser humano, del ser humano. Todo instrumento, toda caña, todo ney ha sido cortado de su fuente de origen, ¿no? Del Neyistán, él lo llama el Neyistán, así como hay, yo que sé, Afganistán, la patria de los afganos, o Tayikistán, la patria de los tayikos en Asia Central, hay el Neyistán, la patria, la patria de los neys, es decir, el cañaveral. La caña ha sido cortada de ella, ha sido cortada de ella y ha sido exiliada, por lo tanto. Y no solo eso, sino que ha sido vejada en el sentido de que ha sido agujereada, agujereada, para... Bien, y el sonido del ney, que es un sonido lastimero, un poco nostálgico, es símbolo del ser humano arrancado de su origen. Por tanto, el canto Sí, sí, nostálgico sí, del total. Ney hace referencia a que recuerda la patria de origen, su Neyistán, el cañaveral. Bien, la Mm, senda del sufismo para Mevlana Jalaluddin Rumi sería, por lo tanto, diríamos, el ser consciente de cuál es el verdadero origen del ser humano. mm, Mm. Y por lo mm, tanto, quien es capaz de comprender. Ahora hablando en términos un poco más teológicos y por lo tanto más clásicos, ¿quién es capaz de comprender su origen en el cielo o su origen en la divinidad, su origen en Dios? No siente sino el deseo y el anhelo de hacer ese camino de retorno al origen. Bien, pues todo eso está, diríamos, simbolizado en esa flauta, en ese... Hay que decir que el lenguaje que utilizan los sabios del sufismo estrictamente no es un lenguaje religioso, a la manera de lo que podríamos entender en nuestro contexto europeo. No es un lenguaje teológico y por eso ha soportado muy bien el paso del tiempo. Estamos hablando de un autor del siglo XIII. Es decir, yo me atrevería a decir que mientras haya cañas que crecen en lugares acuosos, pero es que a veces uno va incluso hasta por la autopista y allá ve 4 o 5 cañas. Yo no puedo, por menos, aunque sea el paisaje más tremendamente feote del mundo, cuando uno ve ahí en unas cañas, no puede por menos que recordar el Ney, recordar bueno, todo esto que estamos explicando, ¿no? Y eso es lo que ha dado perdurabilidad al lenguaje de los sufíes, y también eso es lo que yo me atrevería a decir que a un cierto público, entre comillas, occidental o europeo, también le ha atraído. Lo que pasa es que esa primera atracción debe de ser cargada de hondura, de profundidad de profundidad y de seriedad, pero les ha atraído que no es un lenguaje teológico. El lenguaje teológico ha sufrido con el paso del tiempo el desgaste. La palabra mm, teológica es una palabra que se desgasta. La palabra poética no. Los mm, poetas siempre son aquellos que saben decirlo todo mejor. Y yo me atrevo a decir que esa es uno de los grandes mm, logros, y también podríamos decir, ¿por qué no utilizando esta expresión, atractivos también de algunos maestros sufíes, cómo dicen lo que dicen, mm, cómo dicen lo que dicen, mm, el tipo de lenguaje, el tipo de simbolismo que utilizan. A nadie se le eriza la piel leyendo una suma teológica, pero a muchas personas se les eriza la piel cuando oyen una melodía de ney o de otros instrumentos musicales. Esa es la, eh, digamos, esa es es muy lindo, y eso también los los maestros y sabios del tasawuf, del sufismo, han jugado muchísimo también con el valor etimológico del lenguaje. El lenguaje no es cualquier cosa. También en ese sentido podríamos decir que el sufismo es toda una reflexión sobre el valor de la palabra, sobre el valor de la palabra. Eh, Acostumbran a repetir algunas palabras del profeta Muhammad, del profeta Mahoma, del profeta del Islam. Él dice, somos como hablamos. Y eso mm, los maestros del sufismo han insistido muchísimo en ello. Somos lo que hablamos. La palabra no es cualquier cosa. Lo que sale por la boca tiene una importancia trascendental. Bueno, estamos en un ámbito cultural
nosotros en el cual consideramos que Dios crea mediante la palabra. Por Mm, lo tanto, la palabra es creadora o creadora. puede ser destructiva también, ¿no? Eh, por lo tanto, esto lo decía porque la palabra, perdón, voy a utilizar una palabra más árabe, la palabra shair, que es poeta. Pero la raíz etimológica de eso es piel. Shara es la piel. Por tanto, ¿quién es el poeta? ¿Quién es el shair? El shair es el que es capaz de erizar la piel. Mm, Eh, por tanto, existe un vínculo muy lindo entre esas dos palabras, es decir, entre la poesía, poeta y el bello, ¿no? Si no, si, ¿cómo decir? Si todo esto que aquí traemos no eriza la piel, en un sentido profundo, no hablamos de superficie, si no eriza la piel, es que le falta algo. Bien, pues todo eso también es el sufismo. El sufismo mm, es más un cómo que un qué. El qué es muy importante, por descontado que sí, pero es muy se da una importancia muy grande al cómo, a las maneras, al cómo. A veces decimos que todo el sufismo es adab, una palabra técnica, pero que tenemos que abordar. ADAP, de difícil traducción, pero ADAP es la cortesía espiritual. La cortesía espiritual, la educación espiritual. Si algo ha caracterizado a los grandes maestros y sabios del Tasawwuf es el cuidado, son personas de una educación, y esa educación no es formalismo. La educación, la cortesía espiritual no es formalismo, no es protocolo. Voy a la escuela de protocolo a ver cómo se hace. Además, a veces las personas diríamos que esa educación protocolaria es tremendamente repulsiva. Algunos nos provoca. Es tan superficial que a veces, saben, es como esa palabrería educada, pero que no dice nada. sí, sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Este adab del que hablamos en el Tasawwuf es la mostración externa de un estado interior del corazón. Mm. Es la mostración externa de un estado interior del corazón. Y, y bien, y todo eso también, y no poco, No, no lo es, puedo. eh, es, es Mm, sufismo, es sufismo también. mm. Muchas gracias, Jalil. La verdad que muy, muy inspirador escucharte. Y recién nombrabas a los derviches y te quería preguntar quiénes son los derviches y cuál es la relación con el sufismo. Sí, bueno, con esto, ¿cómo decir? Hay nuevamente un poquito, como decíamos, ¿cómo diríamos? Hay un poquito de confusión terminológica, porque el término derviche es sinónimo de sufí. Un sufí es alguien que ha subido a la cima, que ha transitado la senda del sufismo y ha llegado a la cima, a pesar de que aquí lo utilizamos también algunas veces como el caminante de la senda. Estrictamente sufí es el que ya ha llegado, pero bueno, sea como fuere. Y un Ujú, derviche es lo mismo. lo mismo. Un derviche es lo mismo. Derviche es una palabra de origen persa, sufí es una palabra de origen árabe, pero salvando algunos pequeños matices, son sinónimos. Lo que ocurre es que nosotros, efectivamente, por la danza circular de los derviches giróvagos, tal vez por error pensamos que son algo especial. Un derviche es alguien que llama a la puerta, literalmente la palabra en persa es alguien que está en el quicio, en el umbral de la puerta del conocimiento. Alguien que está en búsqueda, podríamos decir. Y un sufí, diríamos, es lo mismo. Por lo tanto, insisto, sinónimos. Lo que ocurre es que nosotros hemos dado ese nombre de derviches giróvagos Giros derviches, por sí. sí, por esta danza circular propia de una fraternidad concreta, de una senda,
sí, de un método, de una escuela, de una fraternidad concreta, que es la que arranca de Maulana Jalaluddin Rumi, el autor al que nos hemos referido, y que tienen como, diríamos, plásticamente son conocidos por esta, por esta danza. Por lo tanto, ¿qué son los derviches? Los derviches son los sufíes. ¿Qué son los sufíes? Los derviches que están en la senda. Y dentro del tasawwuf, dentro del sufismo, hay distintas vías, distintas escuelas, distintas fraternidades también. Una de ellas es la Maulawiya de Mm, los derviches giradores que han adoptado esta danza particular también para expresar, para expresar, eh, para expresar los contenidos fundamentales de la vía de conocimiento que es el sufismo. La danza es un símbolo actuado. claro. La danza es un símbolo actuado. Por tanto, esa expresión de danza circular es, diríamos, es un símbolo actuado. Es la expresión simbólica solo por dar un apunte, por si alguna persona que oiga esto no queda muy claro. Miren, cuando ustedes vean, diríamos, girar a un derviche maulawi, es decir, a un derviche seguidor de la senda de Maulana Jalaluddin Rumi, le verá girar, le verá danzar en círculos, sí, pero siempre, siempre de derecha a izquierda, siempre de derecha a izquierda, es decir, en dirección al corazón. O lo que es lo mismo también en sentido contrario de las agujas del reloj. En sentido contrario a las agujas. Giran, danzan a contratiempo. ¿Por qué a contratiempo? Porque ese girador, ese derviche girador, simbólicamente, está regresando al Neyistán, está regresando al cañaveral simbólico del cual fue arrancado. Por tanto, se está remontando en el tiempo atrás, ¿eh? Y el ser humano se está en su búsqueda. Por eso decimos a veces que el sufí o el derviche no progresa, sino que regresa. Regresa. Está regresando al origen, está Mm, girando a contratiempo, al contrario de las agujas del reloj. El ser humano, diríamos, exiliado de su fuente de origen, simboliza con esa danza el retorno al origen, el retorno el retorno al misterio del que venimos. En términos muy teológicos más clásicos, el retorno a Dios, el retorno al cielo, el retorno a nuestro origen en Él. mm. Hermoso, Jalil, con muchas, muchas, muchas ganas de seguir escuchándote, con ganas de que llegue el curso también para seguir erizándonos la piel, como bien has dicho. Haciendo un repaso además de lo que estuvimos hablando hasta ahora, durante el curso, bueno, va a haber primero un contexto también histórico, esto del qué, ¿no? ¿Qué es el sufismo, su etimología? Y contanos un poquito más también qué vamos a ver además de lo conversado. Sí, bueno, evidentemente vamos a hacer Yo también les quiero decir que intento que saber y sabor, porque esta es una característica del tasawwuf, y así lo hemos recibido, y así lo hemos, diríamos, así lo hemos sí, así lo hemos recibido de las personas con las que hemos tenido el honor, la suerte de estudiar o de estar a su lado. Eh, Tratamos, por lo tanto, trato, por lo tanto, en nuestras exposiciones de que saber y sabor, el saber, el conocimiento y el sabor, la gustación, no sean algo disociado, ¿no? Mm, Porque eso es también el sufismo, es un saber, pero es un sabor. Por eso hemos de distinguir el saber del sufismo cuando el sufismo se describe como aquel, perdón por la expresión, como aquel que describe un coche. Oiga, no vamos a describir el sufismo como un coche.
evidentemente. Como un coche me refiero que analiza las piezas, pues es esto, es lo otro, aquí hay una rueda, aquí hay... oiga, mire, no, vamos a ser rigurosos, pero vamos a... Vamos a ser fieles al espíritu del sufismo, que es saber y sabor. Por lo tanto, esa premisa también para mí es muy importante. Pero sí, evidentemente, vamos a tratar de explicar de qué hablamos cuando hablamos de sufismo, de qué hablamos. Vamos a ver sufismo y sufismos, porque hay distintas maneras de transitar a través del sufismo. Vamos a ver también de dónde aparece de dónde sale esta etimología. ¿Por qué un sufí? ¿Por qué a un sufí le llamamos sufí? ¿Qué quiere decir? Y en este sentido ya avanzo un poquito, hay todo un abanico de posibilidades etimológicas de esta palabra, pero ya les avanzo algo y les digo que en definitiva todo el mundo tiene algo que ver con el sufismo. Todo el mundo tiene algo que ver con el sufismo, porque la palabra sufí, una de las etimologías más citadas, tiene que ver con el sofá. La gente del sufismo son la gente del sofá. Y quien más o quien menos tiene un sofá en su casa para mirar la tele o para hacer la siesta o para lo que desee hacer. Por lo tanto, los sufíes son los del sofá. Y el sofá, asufa es una especie de banco, un banco, que después ha dado sofá, etcétera, etcétera. Son una gente que estaba sentada o apostada en un banco delante de la casa del profeta Muhammad, del profeta Mahoma, del profeta del Islam, para estar cerca de la fuente. Mm. Este es uno de los posibles embriones del sufismo. Y sí, vamos a ver el sufismo en la historia, en esos dos grandes polos, por un lado Bagdad, el sufismo iraquí, el sufismo de Bagdad, y por otro lado el sufismo del Jorasán persa, de Centro Asia, como dos de las grandes focos geográficos en los cuales, diríamos, comienza el sufismo a cristalizar, a cristalizar. Evidentemente, también después tendremos que hablar de los aspectos más, si quieren ustedes, esta palabra es fuerte, de los aspectos doctrinales del sufismo, es decir, cuáles son las intuiciones primordiales, las intuiciones espirituales primordiales del tasawwuf, ¿no? Y intuiciones primordiales que emanan, diríamos, del tafakur, es decir, de la meditación que los sabios maestros del sufismo han hecho sobre todo del texto coránico, del texto coránico. Por lo tanto, abordaremos, diríamos, todo eso y también, evidentemente, abordaremos las cuestiones metodológicas, es decir, cuáles son los métodos, cuáles son las prácticas del tasawwuf. Eh, el porqué de esa danza circular, por ejemplo, ¿no? El porqué de eso, ¿no? ¿Qué se persigue con eso? ¿O qué no se persigue con eso? ¿Eh? Em, Bien, pues estos son... y después sí, evidentemente todo esto tendrá sus ejemplos y tendrá los ejemplos de algunos nombres de relieve, algunos nombres que están escritos con letras de molde, podríamos decir, en la historia del sufismo. Uno de ellos va a ser Maulana Jalaluddin Rumi, entre otras cosas, porque por su propio valor, pero también porque es el autor al cual yo he dedicado un poquito más de tiempo, sí. Y siempre hay que Bien. dejar, ¿no? Amiga Soledad, yo creo que siempre hay que dejar también, hay que tener un programa, hay que tener un mapa, ¿no? Bueno, vamos a ir hacia allá, por lo tanto vamos a pasar por aquí o por allá. Pero el camino, como diríamos, el camino siempre, yo me atrevo a decir que, no sé si es buena imagen esta del mapa. Yo me atrevo a decir que en el tasawwuf, en el sufismo, se transita más con brújula que con mapa. Por tanto, vamos Mm. a tratar sí, y de eso nos vamos a ir corrigiendo, porque la propia exposición va a,
a indicarnos que de aquí tenemos que tirar hacia allá y quizás no estaba previsto, etcétera, etcétera. Por tanto, la exposición también va a tener ese componente o el curso también va a tener ese componente de expectativa del camino, ¿no? De Mm, mm, expectativa del camino, algo que no se puede poner al inicio en un programa porque, bueno, vamos a ver por dónde. También dependiendo de las inquietudes de las personas que tengan a bien acompañarnos en esta aventura, mira, en este safari. Eh, Pocas veces, bueno, desconocemos que esta palabra, un safari, ¿no? Voy a hacer un safari fotográfico a Kenia para fotografiar elefantes o lo que sea. Safar es viaje, safar mm, en lengua árabe es viaje. Por lo tanto, el tasawwuf es un safari también, es un mm, viaje, es un viaje, hacer un safar. Safar dar watan, dicen los maestros del sufismo, un viaje a través de tu propia, Safar dar watan, un viaje a través de tu propia patria, es decir, de mm, tu, mm, de tu ser, un viaje para, un viaje hacia adentro, ¿no? Un viaje hacia adentro, un viaje de reconocimiento. Por lo tanto, mm. esperemos, si Dios quiere, un buen safari, gracias Sí, a, sí, 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 a sí, sí. psicocimática. Hermoso, Jalil, gracias, gracias. La verdad, A bueno, vuelvo ustedes. a decir, muy entusiasmada con este viaje e Mm, invitarlos a todos y a todas también a sumarse a este viaje que toma la forma, en principio, de 12 clases semanales de la mano de Jalil. También como curso online pueden acceder luego a repasar y volver a inspirarse con las clases dentro de la plataforma de psicosimática y, como decía Jalil, a partir también de las inquietudes e intereses del grupo, a partir de ahí se puede ir ampliando. Y, y me parece fundamental también esto de emprender un safari y un viaje juntos y tus palabras ahora finales, justamente para orientarnos, ¿no? Cómo a través del sufismo y de estas clases traernos una orientación al presente que nos oriente el alma hacia este regreso a nuestras fuentes, ¿no? Así que invitarlos también al curso por eso, ¿no? Para ser orientados a través de la música y la poesía y la mística sufi. Y para cerrar, dicho esto, ¿no? La importancia también de encontrar vías que nos orienten en nuestro presente, que me parece muy desorientado. Algo que no sé si nombré, pero si lo nombré lo vuelvo a enfatizar, que eres el director del Instituto de Estudios Sufis de Barcelona, en el que también realizas actividades. Si nos puedes también compartir un poquito qué actividades realizas en el instituto y su misión, ¿no? Sí, sí, en el mes de mayo, el 14 de mayo del 98, por lo tanto, ahora este año anterior cumplimos 25 años, que en la vida de una persona 25 años es una cifra mm, para tener en cuenta, pero que 25 años comparado con la edad de cualquier humilde piedra que nos encontraremos cuando salgamos en la calle, veamos cualquier humilde piedra, 25 años comparado con la edad de esa insignificante y humilde piedra es absolutamente nada. Pero 25 años en la vida de una persona sí que es un poquito, ¿eh? Comienza a ser un poquito. Bien, pues desde el año 98 sí, fundamos el Instituto de Estudis Sufis de acá de Barcelona, como un lugar en el cual diríamos eh, mostrar, compartir, enseñar, por qué no decirlo, eh, qué es el sufismo y concretamente, más concretamente, qué es el sufismo maulawi, el sufismo
de Maulana Rumi, este autor fundamental, entre otras cosas, porque el director del Instituto de Estudios Sufís de Barcelona, que lo tienen acá adelante, pues se ha formado, diríamos, en esa, en esa senda. Que hacemos sus distintas actividades que están abiertas al público en general, desde un círculo de lectura, porque algo que ha caracterizado a los grandes maestros y sabios del sufismo es que han sido grandes, que nos han dejado un legado literario imprescindible que no podemos olvidar y que si han escrito es para que nosotros leamos. Si han escrito ha sido por algo. Por lo tanto, hay un círculo de lectura en el cual trimestralmente abordamos, diríamos, alguna obra importante del Tasawwuf. Hay un aula de Corán como fundamento y como guía de esta senda sufí. Por lo tanto, hacemos una lectura, una meditación, una reflexión en torno al texto coránico. Para las personas también interesadas, hay un aula de lengua árabe, porque la lengua árabe es una lengua, la lengua persa también y la lengua turca más adelante, pero la lengua árabe ha dado sobre todo para mi modo de ver, el lenguaje técnico del sufismo. Ujú. El lenguaje técnico de cualquier arte o de cualquier expresión artística es fundamental en la pintura, en la arquitectura, en la música. En la música, la esencia de la música está en el lenguaje técnico musical. Ahí está todo. Por tanto, hay un aula de árabe y periódicamente hay seminarios, cursos. Y después hay un espacio un poquito más íntimo para aquellas personas, diríamos, que no tan solo, diríamos, tienen un interés por, bueno, pues por conocer qué es el sufismo, etcétera, sino que transitan a través de la senda sufí, un espacio un poco más íntimo para que esas personas puedan también eh, conocer más profundamente y desde dentro la profundidad de la vía, de la vía, de la vía sufí. De la Vía Eso es Sufi. fundamentalmente. Voy a dejar el enlace del instituto para quienes estén en Barcelona Muy bien. y tengan interés en ver las actividades y acercarse al instituto. Y por supuesto, también la información y el acceso para el curso online que comenzamos en abril de la mano de Jalil Bárcena, que tengo mucho placer de recibir en psicosimática. Muy bien, permíteme unas palabras finales, Por favor. amiga Soledad, para agradecerte personalmente en fin, para agradecerte esta invitación, para hacer esta aventura, iniciar este safari, para iniciar esta aventura, para iniciar este curso y a todas las personas que nos acompañen, pues serán, por supuesto, muy bienvenidas. Por tanto, gracias a ti, gracias a la plataforma y le deseo también a ti y a la plataforma que tengan muchísimo éxito en todas sus actividades necesarias actividades para sanar, enriquecer, nutrir y, y dar profundidad a la vida de las personas. Así es, querido Jalil. Muchas gracias. Muy bien, gracias A a ti. prontito. Muy bien, gracias.